Buenos días, yo soy Juan Uribe, parte del colectivo KB y seguimos con las charlas que hacen parte de la beca Escultura Local. En esta ocasión tenemos dos invitados muy especiales. La primera es Andrea Triana, los dos muy cercanos a la casa, quien maneja la editorial Jardín Salvaje y también tiene una tienda, la más linda de Bogotá, que se llama Nada. Y el artista y arquitecto Pablo La Sala, y van a charlar sobre Jardín. Entonces, pues, adelante. Bueno, eh, nosotros en conversaciones previas estábamos hablando de, pues, tal vez cómo contar esta historia de Jardín, cómo se habla. Indudablemente pues llegamos a como la estructura de hablar como pues, de los proyectos que se han venido desarrollando. Entonces pues nos gustaría como es abordar tal vez como el proyecto más reciente como para atrás, porque ahí haciendo eso como que nos dimos cuenta que empezamos a hilar ciertas cosas como estrategias que están como presentes, que muchas veces no son como un plan, ¿no? Para nada como consciente ni que se proyecta en el tiempo, sino que ir como de atrás para adelante es chévere para como entender lo que ha sucedido. Entonces, no sé si quieras cómo empezamos, tal vez como Te amo compu. Te amo compu. Bueno, Te amo compu es una publi que nace el año pasado en plena pandemia. Es una publicación de Sofía Reyes, que pues además de ser una artista que admiro, pues es una gran amiga. Esta es una colección de flores, es una docena de flores, digamos, que están contenidas dentro de este plástico transparente que nos deja ver, digamos, o como percibir lo que está adentro, que es este grupo de láminas, digamos, pues como de flores, que lo que nos interesaba, digamos, de pensar en que existiera como publicación que pues permitiera tener este paso ahí de páginas, pero además tuviéramos la oportunidad de deshojar la publicación, ¿no? Y como de poderla desmembrar y como esta intención que uno también tiene con las flores o como que las flores tienen en sí mismas también de que se deshojan, ¿no? Entonces que la publicación de alguna manera trasladara eso y pues pudiera también tener dentro de la publicación esa experiencia de las y se sueltan y por ahí atrás aparece como el elemento de frágil o la señal de frágil, porque igual pues sí es como que sí tiene esa delicadeza, digamos, el tamaño de la publicación, sugiere como cierta posición para manipularlo, o sea, si es un objeto ahí que se vuelve delicado, ¿no? Y que las flores tienen esa connotación también de delicadeza, entonces digamos que si pensamos con Sofía en que todas esas cosas estuvieran presentes dentro de la publi. Además, también teníamos claro que queríamos que fueran pues una obra gráfica, entonces el tamaño también. En fin, ahí acá atrás pues hay un textico de ella corto que también pensamos, bueno, chévere que haya un texto. Invitamos a Aramburo, mandó una cosa que tampoco pues terminaba reflejando lo que era el texto, pues lo que contenían las flores. Le dijimos también a Gabriel, ambos textos buenísimos, pero como que no, pues al final pues Sofi también escribe, hace sus poemas, y nos pusimos a revisar y había como este poemita de Sofi que dice, formas de perder el tiempo, de jugar, hacer basura digital, no tiene nada que ver con el amor, las hice en los últimos 2 meses, reflejan los solos, perdidos y manipulados que estamos, el miedo que he sentido frente al poder y la corrupción. Estoy perdida en mis pensamientos, tengo miedo a aburrirme. Eso pues hablamos también con Pablo que la obra de Sofi tiene esa cosa que es muy como personal, ¿no? Y como ella dice, como de la que tiene tripa y este texto pues también a ella le da un poco como de pena, bueno, ¿no? Está un poquito como muy íntimo, pero eso es lindo también de la obra de Sofía y que es chévere que esté ese gesto ahí de ese texto que también habla de esta como gusto por la palabra que tiene Sofía muy desde su estilo, digamos, y desde su manera Hay pensar. algo que también pues, conversábamos que puede ser muy interesante como de anotar es que pues no, la flor realmente, ¿no? Como cuando aparece como el contenido gráfico impreso, es toda la hoja realmente, ¿no? Sí, Que digamos eso, pues yo le decía a André que me parecía muy efectivo en el sentido que habla como del espacio, ¿no? Entero del formato
Entonces, claramente el color de fondo y la flor son la Sí. flor con la hoja, ¿no? Sí, Digamos que no es no es todo el el elemento, conjunto. es todo el conjunto. Sí, Sofía, es como que la resolución ahí de los fondos también obviamente tiene como bastante que ver con la flor Que tal en vez con lo del sí. croma lo que hace es que pues eso se vuelve más evidente que la Sí, flor es entera el formato, no solamente es como este gráfico que está como contenido con entre unos cualquier fondo, márgenes sí. y que el fondo se pensó después. Sí, no, la pieza gráfica es completa, digamos que las flores sí, Sofi las construye como la imagen entera del Exacto. elemento y del fondo, y el color, digamos, del fondo, tanto así que tuvimos un problema con la impresión, sufrimos un poco, tuvimos que cambiar de imprenta por esta lámina, en la que el fondo no lograba quedar completamente plano, o sea, se alcanzaban como a salir unas barras ahí en la impresión como de cianes, y sufrimos mucho, y le terminamos cambiando el color a la lámina al fondo y quedó como rosadita. Y ya no era la misma flor, en realidad cambiaba por completo todo. Ahí finalmente, afortunadamente, nos sirvió el producto final y pudimos devolver ese trabajo, pero y la flor pudo quedar impresa con el color original porque sí perdía, o sea, cambiaba un montón, digamos. Sí, lo que tú dices, no solamente el elemento de la flor, sino el conjunto de todo. Eso es muy chévere. Y después también lo vimos, ¿no? Como con el trabajo de Alma, ¿no? Alma Sarmiento, que pues yo, a mí me empezó como a interesar, a preguntar, ¿no? Como la estrategia de la chaqueta, o digamos que ya no es, esto no es una chaqueta, sino es un sobre o bolsillo, ¿no? Como la publicación va dentro de este objeto y va dentro del objeto. Entonces yo le preguntaba pues a André en algún momento, viendo mucho estas publicaciones, si era como algo que ya le interesaba, como salirse de la chaqueta y de la carátula, y no, como que era este espacio. Y ya viendo pues este proyecto de Alma Sarmiento, pues toma como unas nuevas dimensiones en términos como el contenido, la idea de pues Del ajá, contenedor, y no sí. prensar, no pegar, no grapar, no encolar las hojas, sino que el contenedor al final pues contiene, ¿no? Como algo que no tiene como necesariamente un inicio, un final, pues como Sí. fijo y estático. Sí, yo creo que esas, digamos, estas dos publis, y si nos devolvemos ahorita, vemos la otra publicación del que vamos a hablar ahora, ambas tienen este contenedor plástico de alguna manera, pero digamos que no es como por un gusto específico por este tipo de material, sino porque cada publicación de alguna manera sustentaba que ese elemento estuviera ahí. Entonces, digamos, en el de Sofía, pues no queríamos taparnos, sino piensa en un sobre, en algo sólido que tape la flor. Pues no, era como que la flor tenía que hablar por sí misma, y si uno se imagina la publicación puesta por ahí, pues uno lo que quiere ver es ya la flor y no un sobre blanco con un letrero que diga te amo compu y que esté como alejándonos del contenido. Y con Sofi fuimos como, dimos muchas vueltas, un poco también intentando como que no repetirnos con este recurso, pues yo como pues editora y diseñadora, pero bueno, nada, terminó siendo el más lógico y el más alineado con el contenido y con la idea de las flores. Y esta publicación es pues de Alma Sarmiento, que se llama Atlas o Libro de los Segundos, Enciclopedia del Tiempo y del Collage, tomo 1. Esta es la tesis de doctorado de Alma de Artes en París, y se hizo un libro entero lleno de collages muy divinos que yo tuve la oportunidad de conocer como unos años atrás, como cuando estaba empezando a trabajar en la tesis, y ya cuando se regresó a Colombia pues pudimos verlos de nuevo y ya pues obviamente tocaba hacer algo con ese material que es completamente encantador. Afortunadamente ahí venía la beca de publicaciones que estaba como linkeada ahí con el Salón Nacional y pues nos la ganamos con el proyecto. Y ya ahí unos pues empiezan todas las preguntas, ¿no? Ya tenemos un libro original que está encuadernado, que tiene todos estos collages ahí contenidos, pero ¿cuál será el formato ideal para llevar ese material a una publicación? Entonces apareció esta idea de encuadernación que tenía pues como todo el sentido con el contenido en sí mismo, pues que habla del tiempo del collage, y es que pues no estuvieran encuadernadas las páginas, digamos, y entonces lo que pasa es que ya esto se vuelven unas láminas que están sueltas, y en ese sentido no se sugiere ninguna lectura, ningún orden de lectura, ¿no? Como que hay esta cosa del tiempo ahí que se rompe, que habla mucho en sus anotaciones que están por acá,
sobre esa como estructura del tiempo que se puede romper cuando estás hablando de collage también, ¿no? Y estás que hablamos contando. del collage infinito, ¿no? Sí, Como exacto. la posibilidad. Y en ese sentido la publicación también se vuelve un collage porque pues no hay ningún elemento que sugiera que lámina va antes de cuál, entonces sí, pues como que esa lectura también se puede romper ahí y el libro en sí mismo pues, se vuelve un collage. Entonces en ese sentido, bueno, había como otro elemento que se quería incluir, que era un texto que complementara, como que contextualizara toda esa investigación, un poco de dónde venía la publicación, pero ya yo no, pues no nos imaginábamos, pues yo no me imaginaba ningún texto acá interviniendo estas láminas, ¿no? Como que esto de alguna manera sugería que estuviera ahí quietico y ahí entonces apareció esta idea de tener un contenedor que pues que tuviera esa información adicional o extra a lo que eran los collages de Alma. Entonces acá en esta funda que contiene la publi, pues está por la parte de delante el texto y por la parte de atrás la información legal. Y es lindo porque cuando uno pues ya mete la publicación ahí es como si esa capa transparente se le sumara a ese collage que ya está ahí, ¿no? Es como otra capa más del collage. Mira, se ve bien. Y acá atrás pues también se lee. Bueno, nada. Entonces, pues es esa parte, esos procesos de llegar como a las pues a las decisiones materiales de la publicación, digamos que dentro de Jardín es súper, pues es todo, digamos, Claro. es parte del proceso. Y a mí me parecía que había algo con lo de Alma, o yo le preguntaba pues, a André en algún momento, y es sobre la escala de las, ¿no? Digamos, como cuando ya se habla de collage o digamos de un objeto que pues, existe en unas escalas fuera de la publicación, cómo se llevan estas cosas a los formatos y cómo se deciden, ¿no? Entonces yo le preguntaba si esta es la escala pues, de los collages de Alma. Sí. Entonces ahí tú me contabas un poco que esa escala también se ve transformada, pero por ciertas decisiones que muchas veces son que digamos la letra sea legible, ¿no? La Sí. letra, las anotaciones de la persona sean legibles, ¿no? O Ay. ciertas cosas que son como muy del archivo más íntimo, de la producción más íntima, de los procesos por fuera de la publicación, que empiezan como a definir las escalas. Sí, y ahí también obviamente hay un tema importante que es la plata, ¿no? Sí. O sea, si yo hubiera impreso, Claro. o sea, claramente acá tocaba aprovechar y mostrar como la mayoría de trabajo que pudiéramos mostrar de esa tesis de Alma, porque además de verdad, todos los collages son impresionantes y muy divinos, pero había que hacer un filtro obviamente para pensar en una publicación que pudiera ser viable, ¿no? Entonces ahí pues eran como listo, decidimos 64 collages, digamos que si yo hubiéramos impreso eso en la escala real, pues con ese presupuesto hubiéramos tenido que reducir el número de láminas. Entonces ahí digamos que hay una primera variable, pues como no, sí, un primer elemento que se cruza en esa decisión del formato, ¿no? Y después de eso ya decidir es un tamaño con relación al contenido en el que esa sensación de la escala igual que se tiene con los collages originales, pues como no, o sea, esa escala que hay ahí no se pierda mucho acá, ¿no? Una cosa es ver este collage en este tamaño que se acerca mucho más a la experiencia que pudo haber tenido uno con el collage original, a que si yo reduzco esto, no sé, a un tamaño postal o a un tamaño más pequeño, Claro. en las que además se hubieran perdido por completo estas anotaciones de Alma, pues que están ahí para ser leídas. Entonces el tamaño de esta letra, digamos que también nos sugería un límite de escala de ese documento. No podía ser más pequeño de estos que esto si queríamos que la letra igual se leyera. Y también en este trabajo aparecen, ¿no? Como las cintas, los elementos con los que Sí. ella, ¿no? Ahí todos los collages de Alma son construidos como punta de pegues con cinta, pues digamos que son como, no usa colbón ni ningún otro tipo de, bueno, acá pronto sí. Pero tiene el elemento de las cintas muy presentes y hace como un montón de jueguitos con estos papeles y pega papeles con cintas, entonces en la publicación también nos parecía interesante o importante, digamos que de alguna manera aparecieran alguno que otro inserto con ese gesto que ya tiene en sus collages originales, ¿no? Esta cosa de la cinta que tú también mencionaste, es chévere ver la cinta acá, la reproducción de la cinta y la cinta real, esa escala, es verdad, la escala que se genera ahí. Sí, esos juegos son muy chéveres. Sí.
y ahí se ven todo el tiempo, como Ujú. también. Como que no se trata de engañar tampoco, ¿no? Como que la publicación Sí, está reemplazando la cinta y esto es como la foto más fiel de una cinta, sí, no. que creo que pues Ahí ya se ve que hay una intervención, sí, que obviamente hay una sí, cosa que sí, está escalada y que sí. Pero muy bueno, chévere. Y eso digamos que bueno, también yo lo empecé nuevamente haciendo como este recorrido de proyectos, aparece fantasía, ¿no? Aparece, ay, digamos, como sí. fantasía, pues porque empecé a ver, ¿no? La construcción un poco de estos proyectos, no solamente pues desde cuestionar como las formas tradicionales de la edición y digamos como romper con estos, ¿no? Retar el formato tradicional, sino que también pues empiezan a aparecer, es como unas, a mí me parecía con fantasía, lo vi como unas estrategias que también nos hablan mucho del origen, digamos, de lo que se está retratando. Mm. Entonces era muy claro, ¿no? Como el tamaño de estos juguetes y como Sí, estos también hay una formatos, cosa de la escala total. ajá, como con, nuevamente con la manera del acordeón, como muestra, Sí, ¿no? Entonces este proyecto de Sebastián Villamil, ¿no? Me contabas que son esos juguetes, la colección de juguetes de él. sí, él tiene una colección de juguetes piratas que pues ha ido armando. No sé, sé que su tesis de grado fue sobre eso, no sé cuánto llevará, pero eso ya, o sea, este libro es del 2018 y ya se habría grabado en el 2016, no sé, algo así. Y yo pues por casualidad me encontré una de esas postales de su tesis que tenía no, un Thor, sí, ya me acuerdo, es un Sí. Thor, y como dije, estos juguetes y me hablaron del proyecto y ahí tuvimos como rondando la idea de hacer una publicación con esto y pues bueno, ya fue como todo el proceso de pensar cuál sería el formato ideal para mostrar ese trabajo de Sebastián. Y terminamos dejando esta idea de acordeón, que ya había habido una publicación anterior de Jardín que tenía, digamos, como esa solución también, que es una chaqueta que amarra un acordeón y que este acordeón, pues fue, esta pieza queda suelta y uno Se la puede puede parar. extender, y en este caso era una biblioteca. Entonces, partiendo como de este mismo formato, o sea, estuvimos como pensando en varios formatos, habíamos pensado como un tipo cartonel, libros infantiles, Sí. pero ya se hacía como muy obvio el camino ahí de esos juguetes y este tipo de encuadernación que es típica de los libros infantiles. Y también pues era como, la idea era hacer una selección de los, como de los juguetes más claves, entonces tampoco es que el libro fuera a tener muchas páginas. En fin, la idea de imaginarnos esos juguetes, hojas gruesas encuadernadas, pues también era medio raro, como que iba a ser el libro un poco rígido. Ya, llegamos a esta idea del acordeón, que es perfecta porque si no la despliega, pues es como que tienes Sí, la colección aparece pues también, ¿no? sí, aparece ahí la colección y es esta cosa Como de que el que vitrina. tiene las colecciones un poco las exhibe, ¿no? Y como de vitrina y de juguete y demás. Y ahí están estas dos caras del acordeón que por un lado tienen los juguetes hechos en Colombia, que pues son los mejores. Sí, ¿Qué tal? Dos, pues por favor, ¿de dónde no, están? son tremendos. Y estos pues ya que son juguetes made in China, que también son muy bizarros. Ahí pensamos, la postalita que yo me encontré era como con un fondo verdoso, pero ahí pensamos en el fondo blanco, como que es el típico fondo que se usa, no sé, en los catálogos de Pepe Ganga, de, de los juguetes, ¿no? Como que los juguetes siempre están sobre esos fondos blancos. Y el arte. Sí, También. sí, pues los productos en general, ¿no? Como que se Sí, filetean y se fondo ponen ahí blanco. como en un fondo neutro. Eso fue como una sugerencia de Sebastián y me pareció perfecta mantenerla. Y luego entonces de nuevo este elemento de la chaqueta que se soluciona, digamos, con este tipo de acrílico que están en las cajas de juguetes todo el tiempo, Desde las ¿no? Y como que cajas. si uno ve un juguete, está acostumbrado a verlo como detrás de esta capa transparente ahí, entonces era como un gesto muy chévere que se puede, pues no sé, lograr trasladarlo a la publicación, digamos, pues también como desde un lugar muy sutil, sin que metiéramos esto en una caja que imita ser una Sí, sí, caja de sí. juguetes, ¿no? Sino que está ahí sugerido. Y bueno, eso también, digamos que de alguna manera justifica este uso del plástico, pero pues tiene, sí, en las tres publicaciones tiene todo el sentido, Claro, y digamos. algo como con lo de Sebastián, con este proyecto pues, de fantasía, que me gusta abordarlo, ¿no? Yo también hablábamos con André como si es sobre libros, si es sobre no, una publicación, y llegábamos mucho como a la idea del proyecto,
que esto era importante porque pues precisamente en Fantasía era sobre unas fotos de una colección de Sebastián, Sí, pero él también tomó unas fotos de su colección, pero se tomaron unas fotos para este proyecto. sí. Digamos que esa diferencia, pues a mí me parecía interesante como ahondar en eso, porque más que ser, ¿no? Como la muestra del trabajo pues, de un artista o de una Sí, persona, como, ¿no? Como que traslada sus fotos a lo impreso, digamos, como al mundo, se pensaba como el proyecto desde cero, es como tomar las propias fotos para para la la publicación, publicación. sí. Y como algo que pues podría casi que el tener unas fotos muy similares, ¿no? Mm, Pero el gesto hace que sea muy diferente cómo se aborda pues el sí, proyecto, total. digamos, creo que son como vainas pues muy distintas. Mm, y pues eso también o sea, me llevó a hablar, o hablamos de Esquina Rosa, ¿no? Ah, sí. Esquina Rosa, que es pues, el libro pues, de las fotografías de Miguel Ángel, no Miguel Ángel Rojas, porque digamos que aquí también aparecía que esto era un archivo de fotografía, Mm, pues que se basaba en un archivo de fotografía pues íntimo, pues más íntimo de él, donde aquí sí aparecen las obras, pues, las fotos de él, ¿no? Como sí. de la otra persona. Yo preguntaba, o pues te pregunté y te pregunto ahora, ¿no? Como esa diferencia, ¿no? Como de curar y editar un material que ya pues viene Mm. de otro lugar como entero a tomar las decisiones, digamos, como se van tomando. Que claramente en el de Alma pues también pasó, pero pues acá como que la fotografía es, ¿no? Como Sí, acá el ejercicio cambia, digamos, porque cada se parte de un material que ya existe al que hay que encontrarle, digamos, como un lugar dentro de la idea de la publicación. Sí, acá este es, digamos, como muy desde la mano de Sofía, que hay exacto. como un trabajo que ya está ahí hecho, pero que luego cuando se piensa en publicación, digamos, las imágenes de Sofía eran cuadradas, ya hay que hacer ciertas modificaciones, o hay que como que asumir o ese trabajo pensado ya para el formato en sí mismo o para la idea de que va a funcionar como un impreso, que es muy chévere esa construcción, acá el ejercicio es diferente, sí. Acá accedimos al archivo de Miguel Ángel de la misma época, pues en las que tomó estas fotografías que son finales de los 70 en Bogotá, que aparece, pues el libro se llama Esquina Rosa y tiene como algunas fotografías de una serie, no sé si no están todas, de una serie que sacó Miguel Ángel Rojas como en el 2016, algo así que se llama La Esquina Rosa, que son fotos que tomó desde la esquina de su estudio a la calle que tenía en diagonal, pues que en esa época más, pues cerca de la Tadeo 22 con cuarta, era más una zona medio como de tolerancia, entonces hay muchos encuentros gays por ahí, que además en esa época en Bogotá eran prohibidos, ¿no? Hasta el 81 se permitió que esas muestras, digamos, públicas fueran, pero pues que no fueran ilegales, que es una cosa ridícula, o sea, Sí, sí, hace sí. muy poco. Entonces, pues nada, sí, ahí sí fue como un trabajo de hacer revisión del archivo y de seleccionar las imágenes que nos imaginábamos. Esto fue de la mano con Jimena Gama, que pudieran entrar en la publicación y hacer esa ampliación de la serie original y ver con qué más podíamos terminar de completar esa, digamos, mirada de Miguel Ángel en esa época, que al final lo que termina amarrando todas las fotografías o lo que terminó haciendo ese filtro fue como que tuvieran de alguna manera esa cosa boyerista de Miguel Ángel, de esa época que además estaba haciendo al mismo tiempo las fotos del Faenza, y como igual llegaba a su estudio y seguía con esa misma como intención con lo que podía observar en la calle del frente. Y este pues fue como mi primer, o tal vez mi segundo ejercicio, pero este un poquito más extenso con esa idea de secuenciar, encontrar una secuencia, ¿no? ¿Cómo se Fotográfica. secuencia, ¿no? ¿Cómo son esos ritmos? Sí, como tengo unas imágenes que tengo que disponer, ¿no? En estas doble páginas, cuáles pueden dialogar entre ellas y cuáles conexiones se generan entre ellas, ¿no? O cuáles prefiere uno dejar solas porque ya como que no hace falta nada acá al frente y poder jugar con Que esos sí, que también ritmos. es los ritmos y también hablábamos de los silencios Mm, ¿no? En las publicaciones o pues en este trabajo editorial, sí, que eso pues es, que la hoja blanca o sí, pues el espacio vacío el muchas espacio veces, vacío. ¿no? Pues claramente está diciendo muchas cosas Sí, en términos pues de ritmo, que es la parte de atrás, ¿no? Pues del cambio de un capítulo, de algo. Pues son pausas, sí. Y esas Digamos pausas pues son muy que importantes en este libro, creo. en las imágenes, pues en los libros de fotografía, en los libros de imágenes, pues sí, cuando estás diciendo, contando algo con palabras, ¿no? Los blancos son esos
espacios, esas pausas, esos puntos, esas comas que tienes dentro de tu publicación como para generar esas, sí, esos respiros, ¿no? Dentro de la lectura que tengas en la publi. Entonces esos blancos entran también para eso, para distanciar ciertos como ciertos temas o para generar, digamos, es como una elipsis de tiempo, por lo menos para mí, ¿no? Acá no está viendo a los personajes de irse y hay este espacio en blanco Yo y te ya luego los contaba, yo vemos te venir. contaba esto de que, pues claro, para mí, o sea, entiendo que muchas veces estas estrategias, casi que paratextuales, a la larga son estrategias paratextuales, sirven supuestamente, ¿no? Como para el contenido real, ¿no? Para lo que es el texto, supuestamente. Pero me pasaba como con Jardín, que me estaba dando cuenta, pues, que estas estrategias paratextuales son parte claramente del contenido, que yo te decía que me sacaba a mí mucho de este lugar tan fijo de soy editora, soy diseñadora, ¿no? Como a una creación. Pues, estas publicaciones para mí son proyectos y son obras de arte y son obras de arte tuyas con artistas, colaboraciones, porque creo que hay una conciencia muy grande sobre eso, sobre esos paratextos que a la larga no solamente están sirviendo para el texto, sino pues están teniendo como una vida propia dentro de las publicaciones. Entonces las chaquetas, los bolsillos, ¿no? Normalmente pues uno los ve como objetos que sirven para lo que está el contenido, para proteger el... Pero pues creo que en estos momentos hay unas intenciones muy claras y cuando lo vemos de atrás hacia adelante, estas estrategias pues hacen parte del contenido, ¿no? O a veces pues que casi que el contenido no puede existir mucho sin estas otras. Sí, siempre está atravesado, digamos, esas preguntas y creo que eso también tiene todo que ver porque yo llegué al tema de los libros a través del arte, ¿no? Y como editar proyectos artísticos y como además de editar los diseño, pues siempre estuvieron presentes esas preguntas relacionadas con la parte material del libro que terminaban encontrando las respuestas en los proyectos en sí mismos, en las intenciones, en las preguntas de los artistas, como con su trabajo. Entonces, ahí habían siempre estas preguntas que estaban cruzadas ahí con las soluciones materiales del libro, que yo de alguna manera sentía una responsabilidad con eso, con el artista, ¿no? En que no fuera a hacer un papel brillante, liso, si el artista hace todos sus dibujos en unas libretas, Fabrianis, con un papel súper delicado y cremita, y entonces yo voy a poner un papel liso y blanco. Esas preguntas también ahí como que de alguna manera se volvían como una exploración plástica también mía con el formato, ¿no? Que de pronto es por lo que tú dices que me ves ahí como artista también, sí. Pues no sé si obviamente hay esa exploración como material plástica de las posibilidades que se pueden ofrecer, digamos, cuando hablas de un libro y ver cómo cada proyecto y cada contenido va llevando como a un formato completamente diferente que tiene para mí como que ver todo con el contenido. Y eso sí me parece que también con Salvaje lo exploramos desde ahí, aunque los contenidos de Salvaje pues son más cruzados con la literatura y van como hacia otro lugar, siempre esas decisiones como materiales están ahí muy presentes y cargadas como desde el contenido, digamos. Sí. Y sí. Que eso también es chévere verlo desde la, pues que, ¿no? Como espacializar, ¿no? Como estos contenidos o pensar, digamos, como en estos lenguajes de una manera más escultórica, no necesariamente lo lleva a uno como a la caja, al libro objeto, ¿no? Como que también, no estoy diciendo que, pues, que eso necesariamente tenga que ser, ¿no? Como la solución cuando uno piensa en lo material, pero creo que acá se está pensando mucho precisamente, es como desde la arquitectura entera del contenido, desde el espacio, desde la estructura, en unos lenguajes, ¿no? Que tienen que ver como con las capas, que hablamos mucho de su capas, la escala, sin necesariamente, pues, ¿no? Como llevar esto a otra cosa, pues que puede claramente suceder. Pero entonces a mí también me pasó como con el de Aval, que me parecía muy chévere, como con Jardines. Entonces de María Giraldo, era, yo te preguntaba como por, en este especialmente, como la lección de la secuencia, ¿no? O sea, la secuenciación, los ritmos. Entonces empiezan a aparecer estrategias, ¿no? Como también de la orientación. Sí. Y más pues porque pues este es Jardines, entonces creo que ahí empieza como, Sí. no sé si nos puedes como hablar un poco de eso.
como de los ritmos y la secuenciación que pasa en jardines. Pues como todo, ese es el primer libro de fotografía que edito. Digamos, tampoco he editado muchos, este es otro, pero ambos, digamos que son como los primeros acercamientos que he tenido con esa idea de secuenciar, como de pensar un libro en el que solo están contenidas fotografías, ¿no? Esto pues hicimos una revisión del Tumblr del proyecto de Val que se llama Un mar de lágrimas, que tiene ahí en su página miles de fotografías que ha tomado con su camarita análoga. Yo me acuerdo que alguna vez hicimos un fanzine al comienzo de Jardín que se llamaba Jardín número 1, y alguna vez, pues eso obviamente tenía la intención de que fueran como una serie más grande en la que se invitaban artistas a participar como con esta idea de jardín. Y una vez con Val hablando como, ay, no, pues debemos hacer una colección de jardines, de tus fotos, porque ya llevaba como varios años regalándome, esta fue como una fotografía que ella me regaló de cumpleaños. Ya llevamos como tres foticos ahí de jardines y de plantas de Val que me ha regalado, y bueno, pues nos tocó hacer un libro con una colección de tus jardines. Y ahí pues entramos a hacer una búsqueda, armamos un tablero de Pinterest, ella metió sus favoritas, yo metí mis favoritas, luego llegamos como a una selección, y ahí fue divino porque ella me dio la libertad, digamos, de trabajarle pues como a la secuencia que yo me podía imaginar con este material. Ya teníamos claro el formato, teníamos claro que mantuviera, digamos, la escala original de las fotografías que ella me había regalado, ¿no? Yo también ahí pensando como en el tema del formato y del formato, porque tampoco me imaginaba, dijimos, bueno, que tenga 24 fotos, que son como las que tienen un rollo normalmente, entonces ya teníamos un límite de imágenes, y tampoco me las imaginaba encuadernadas tipo como así o así, ¿sabes? También porque queríamos y nos imaginábamos también que fueran brillantes. Creo que ese es el primer libro que yo hago con papel así de brillante, pero pues obviamente queríamos que se transmitiera, pues que se trasladara esa experiencia de la fotografía análoga a la publicación. Y ahí apareció esta idea, como me acuerdo una noche, como no, pues los álbumes familiares de cuando uno la tenía chiquito, que eran argollados, entonces hagamos esta publicación argollada. Y ya con ese límite, digamos, de imágenes que teníamos pensadas que estuvieran dentro de la publicación, ya con un tamaño definido, ¿no? Y con un formato definido, pues la secuencia fue un tema más como de los elementos formales que hacen parte de la fotografía, del color, del tipo de hoja que aparece, entonces estos contrastes que hay cuando se rompe el ritmo, y es chévere dejar una foto más grande que está atravesada por esto, ¿no? Que este gesto, ¿no? De partir una fotografía con una argollada, pues también da como esta cosa medio espontánea y tranquila que tienen las fotos de Valeria, ¿no? Como que no las estamos tratando con una cosa ahí ceremoniosa, como, o no sé, unas fotos como que tienen este espíritu de la encuadernación, y que algunas estén divididas, mantiene ese espíritu mismo de la fotografía y de esta obra de Val, que es muy tranquila, ¿no? Y entonces se rompe el orden de lectura y tiene una cosa muy tranquila y natural, ¿no? De esa presentación, digamos, de las imágenes. Y ya luego con Val, ella sugirió cambiar, bueno, nada, terminamos de armar la secuencia entre los dos, y pues ahí nace esta publicación, que la idea es que fuera una colección y la siguiente fuera, no sé, cada una iba, bueno, es que después que no hay plata para hacer todas las cosas, buscamos inversionistas, mecenas, pues porque era divino. La idea es que predominara el verde, incluso la selección de jardines que se hizo un poco era pensando en ese verde, y el siguiente libro, el color que iba a predominar era el azul, y así, bueno, nos habíamos ido como con muchas ideas de lo que podía venir, pero desafortunadamente no hemos podido hacer el segundo, pero esperemos seguir. Sí. Y ahí también es esta relación que existe pues entre recibir, como construir un contenido como con estas colaboraciones, ¿no? Tú me hablabas también de que a la larga te interesa mucho más construir los proyectos con estos, pues no sé, artistas, lo que sea, que pues son procesos muy distintos a recibir un contenido y editarlo y curarlo. Sí. Cuando tú sabes que tiene que ser un tiraje, tiene que ser, no sé, un libro que pues, es esta persona que ya lo escribió, y tú no te vas a
Sí. pues no te puedes poner con esta persona como a decirle, bueno, cámbiale estas cosas del contenido, que me parecía chévere al final que me hablabas de eso, ¿no? Como que a la larga es un trabajo como colaborativo de inicio a fin. Total, es un diálogo con el artista, pues desde cero, desde siempre. Sí, esta construcción también formal del libro, ¿no? Como esta parte del diseño y de todos, siempre están como obviamente muy de la mano del artista y afortunadamente, pues normalmente estamos alineados. Hay algunos puntos en los que no, pues digamos, Alma no insistía como que esto no fuera plástico. Ok. Pues por el tema ecológico, pero yo le decía que no era un plástico de un solo uso, como que tú vas a llegar y botar esto y es un plástico resistente, no es como que se vaya a romper fácilmente. Bueno, logré convencerla porque sí, no me imaginaba ninguna cosa opaca tapando esta publicación, pero bueno, sí, con los artistas es todo, sí, hay como Cada puntos en los cosa. que uno tiene que me insistir en ciertas decisiones de los que está convencidos que ellos no, pero también hay cosas que ellos ven que uno no ha visto. No, es un diálogo buenísimo y pues también es una excusa de trabajar con gente que uno admira y que pues le abre a uno otros universos también, ¿no? Con Catalina, con Valeria, más todos son personas increíbles. Pues el único, digamos, que ha sido más lejano, pues es Miguel Ángel, ¿no? Que ahí fue, pero también tuvo una confianza enorme que no sé de dónde sustentó. Yo creo que solamente le alcanzó a poner este libro en la mesa, lo vio y dijo, bueno, sí, trabajemos de una, nos dejó como armar este tema de la secuencia, incluso hacer la curaduría de las fotografías, que habían unas que aparecieron en la búsqueda que eran muy interesantes, pero que con Jimena insistíamos en que tal vez no encajaban mucho en la publi por esta cosa, la mirada boyerista que queríamos mantener. Pero confió mucho y fue genial y nos dejó hacer, que yo tenía susto, bueno, qué tan complejo va a poder ser como trabajar en conjunto con él, pero fue muy, pues fuimos muy... Que también es una mirada de archivo mucho más íntima, ¿no? Esto no es la obra nuevamente. ¿No? Sí, no, esto es, digamos que sí, siempre estuvo tiene esa cosa con esta serie en específico y es que él considera que eso no es, o sea, él no las tomó con ninguna intención artística, entonces esto para él no es como una obra de él, ¿no? Y siempre tenía como esa duda, pues obviamente se le ha insistido bastante que claramente que Sí, ahí está todo. Pero bueno, Pero, proyectos. pero sí, es una cosa que como que siempre intenta aclarar de alguna manera, a ver, esto no es mi obra, pero pues sí. No, ahí con todos el proceso, digamos, de construcción de la publicación, es muy de la mano con los artistas y sí, No, pues hay mucha increíble. confianza también. Como, Claro. sí. Pues muy chévere, pues, muy bonito todo, pues digamos, como ver ese proceso, como yo te decía, como también, como tan íntimo de revisarlo y pensar que también, pues sí hay como un lugar donde explorar estas cosas como con jardín, pues para uno y para las personas que quieran como también, ¿no? De cierta manera, explorar el universo, ¿no? ¿Qué significa? Y pues romper sus reglas y sus límites de lo que es la publicación, Sí. que creo que pues yo también esta conversación nuestra se ha dado porque hay un interés mío, ¿no? Como en pronto, como empezar a trabajar juntos. Entonces creo que eso pues es muy poderoso. Eh, a mí me parece que es también chévere los artistas que estoy viendo que lleguen a ver esto, que se piense en el espacio del impreso también como un medio, ¿no? Como expositivo de sus proyectos, ¿no? Y es chévere cuando se piensa un proyecto como en el formato físico del libro, porque se exploran otras dimensiones diferentes a las que pues a las espaciales, ¿no? A las que están muy acostumbrados los artistas a pensar, ¿no? Como en la tridimensionalidad de un espacio. Pero el libro también tiene como estos elementos acá atravesados que son muy chéveres, que también es un artefacto espacio-temporal de alguna manera, ¿no? Tiene un formato que sugiere un espacio y tiene este elemento como el paso de páginas que sugiere una temporalidad. En todos estos proyectos, lo vemos muy claro, sí. ¿no? Como que eso se expande también a la vez, ¿no? Exacto, como que ahí está un mundo de posibilidades para explorar que es muy interesante, ¿no? Y como desde el mundo del arte también, estas cosas plástica que tiene y material que tienen las publicaciones, pues es muy rica y muy increíble y se pueden llegar a cosas muy geniales. Y esto pues viaja fácil, que es en una cosa que insistimos con Salvajes, como pues un libro es barato, ¿no? Un libro además
puede terminar en la casa de cualquiera, puede viajar. Cuando fuimos a la feria de Shanghái, yo le mandé fotico a Juan de un libro de una china con su libro, y es increíble, es decir, esto, uno puede viajar con una maleta llena de publicaciones y ahí están los proyectos de muchos, y no tengo que mandar un guacal con un montón de obras, y se vuelve como todo un tema pensar en que cómo llevo esta exposición a Brasil, en qué rollo las fotos, ¿no? Hasta como que este también es un formato que de alguna manera vale la pena explorar dentro pues dentro de las como dentro de las artes plásticas. Claro. Y sí, se vuelve, es un método de investigación, también un espacio de investigación. Ah, sí, cada proyecto como que te enfrenta a unas preguntas diferentes sobre la publicación, y exploras la publicación desde un lugar diferente según pues, el proyecto al que te enfrentas. Sí, sí, que al final yo creo que eso es lo más importante, y lo que pues también es más, a mí me atrae más de Jardín. Es como esa idea de investigar a través de y romper esta pregunta sobre el libro, la publicación y la visión, ¿no? Como constantemente estar investigando. Cada libro se vuelve una excusa, sí, como, no, esto me sugiere que me puedo ir por acá, que ni idea dónde me va a llevar, ¿no? Y esa curiosidad, pues, o esas ganas les decía, como con Jardín, digamos que lo que me interesa es esa oportunidad que me da a mí como editora y como diseñadora de explorar otras cosas diferentes no sé, a como otros editoriales en las que tengo que pensar de otra manera por mil cosas. Con Jardín, digamos que les he tratado de quitar como esas responsabilidades, ¿no? Y pensarme más bien en proyectos en que me permitan tener esos retos, esas exploraciones, tanto con el formato como pues sí, con todo. Con los contenidos y las formas en las que terminan tomando estos proyectos ya cuando se lleva al formato impreso. Y pues lo que pasa es que terminan pasando que en el catálogo de Jardín hay cosas muy diferentes entre sí, ¿no? Y me encanta que el último libro sea este de Sofía, que la gente no sabe cómo, digamos, entender estas flores. De alguna manera son pues, una gráfica muy particular, pero de las que también estamos muy familiarizadas, ¿no? Como estos tipo clip arts, los ojitos, todos anime, súper expresivos, pero ya luego verlo impreso y en este tamaño y esta experiencia que se tiene con la publi, al lado de este libro de Esquina Rosa, que ya sea una cosa de archivo mucho más tranquila, al lado de lo de Val, no sé. Entonces me imagino que las posibilidades de aquí a que siga editando en mi vida, pues va a terminar siendo pues infinitas, dependiendo del contenido que se edite. Ese jardín seguirá creciendo, que es lindo del texto, eso, como de una manera espontánea, sin... A veces yo en mi ser racional, porque sé que soy como una persona muy racional, tiendo a encontrarle un sentido a lo que edito, como bueno, entonces voy a hacer una línea de archivo, voy a trabajar con archivo fotográfico y otra línea de no sé qué, y me veo ahí como tratando de encasillar como lo que hago, y pues afortunadamente ya caigo en cuenta más rápido como no tiene que tener ningún sentido, simplemente ver hacia dónde intuitivamente voy a generar como atención en ciertos contenidos que me llaman la atención. Y ahí seguirá creciendo como sin ningún ánimo de domesticación, que es lo que dice. Agradecerles a los dos, que ha sido una charla increíble. Y también, digamos, ahorita que sobre este libro de Sophie, me acordé que lo he visto enmarcado después y escogieron el color del marco, el mismo verde que tiene ahí. Entonces era chévere pensar que ese libro obviamente estaba pensado para la vida de after libro, que no son unos libros que se meten y ya como en la biblioteca normal de uno, sino que cobran otras vidas locas. Yo tuve el de los Villamil y en un momento lo tuve casi en el piso, así en una cosa que en una composición en mi casa como que tenía sentido. Entonces, como que eso también me pareció una locura, como pensar en la vida después de vender un libro. Y cómo pues los displays personales concuerdan también como con de lo que se tratan esos libros. Es una locura. Pues hay unos libros que sugieren, Claro. dentro de su formato, esa idea como de poder ser, o sea, como de pensar en esa vida post publicación, ¿no? Que estos pues ya no se los imagino más en una biblioteca, pero obviamente el de Sofía pues sí era la idea de que pudieran
Bueno, pues igual muchísimas gracias, me parece genial, Jardín, y también como no sé, la rigurosidad y la cosa que hacen la transición de esos mundos audiovisuales y mundos plásticos a la posibilidad del display editorial. Entonces, donde todo tiene un sentido, todo es por alguna cosa, obviamente hay que soltar de los dos lados, pero pues donde en verdad eso termina siendo una extensión muy chévere sobre las obras, casi como una exposición en sí misma, pero pues editoriales. Y pues eso es genial. Curador, artista, Eh, editora, Total, exacto. Wow. Y, y pues muchísimas gracias, Pablo, por moderar esto. También genial, como es un insight buenísimo. Y pues pueden ver esta charla después en Concord Radio. Entonces, bueno, píllenla porque está muy chévere. Muchísimas gracias.